Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estén escuchando esto. El día de hoy les voy a hablar acerca de las heridas. Vamos a hablar de su clasificación. Bueno, las heridas según su causa se pueden clasificar en heridas punzantes, heridas cortantes, heridas punzocortantes, abrasiones, laceraciones abulsivas, amputaciones, magulladuras y aplastamientos, dependiendo del mecanismo por el cual se produzca la lesión. Las heridas punzantes son aquellas producidas por objetos como por ejemplo clavos o picayelos con punta o objetos con punta. Las heridas cortantes son ocasionadas por objetos con filo como un cuchillo, una hoja de bisturí, una hoja para rasurarse. Las heridas punzocortantes son aquellas producidas por objetos que pueden provocar una herida por punta y además tienen filo. Las abrasiones son heridas provocadas por fricción, heridas superficiales, por ejemplo los raspones. Las laceraciones también son ocasionadas por fricción, pero son un poco más profundas. Y las abulsiones pues abarcan el espesor total de la piel y provocan un pliegue cutáneo cuando se producen. Las amputaciones pues son pérdida de alguna extremidad. Según su profundidad, las heridas se pueden clasificar en escoriaciones cuando abarcan pues la epidermis, la piel. Una herida superficial se considera toda aquella que puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo. Una herida profunda es aquella que penetra a través de la aponeurosis del músculo o llega hasta el mismo músculo. Una herida penetrante es aquella que sobrepasa la capa muscular, por ejemplo, a la pared abdominal y llega hasta la cavidad abdominal. Y una herida perforante es aquella que además de atravesar todas las capas de la pared abdominal, pues llega hasta a perforar una víscera hueca, como puede ser el intestino o el estómago. Bueno, según su grado de limpieza o de contaminación bacteriológica, las heridas se van a clasificar de la siguiente manera. Una herida limpia es una herida que tiene menos de 2 horas de haber sido producida. Es una herida de bordes nítidos que ha sido efectuada con instrumental quirúrgico generalmente. Es una herida en la cual no hay pérdida de sustancia, no hay pérdida de piel, de tejido. Las heridas limpias son heridas que no están cercanas a orificios naturales, no son cercanas a la boca, al ano o a las vías urinarias. Son heridas sin machacamiento. Son generalmente heridas que se producen en un evento quirúrgico. Estas heridas generalmente se realizan después de realizar un proceso de aseo de la zona que se va a incidir para realizar la herida. Un proceso de asepsia y antisepsia. Son heridas que generalmente presentan poca inflamación o nula inflamación. Y pues son heridas que implican la piel, el tejido celular subcutáneo, puede ser la aponeurosis y los músculos, pero no hay invasión hacia las vísceras huecas o cavidades del organismo, como puede ser el tubo digestivo o el tracto genitourinario. Estas heridas normalmente cierran y cicatrizan sin problemas. La segunda tipo de heridas, según su grado de contaminación, son las heridas limpias contaminadas. Se refiere esta clasificación a heridas que llevan entre 2 a 6 horas de evolución. Son heridas, pueden ser las que se realizan en quirófano siempre que tenga la herida como propósito ingresar en una víscera hueca, como puede ser el estómago, el tubo digestivo, el tracto genitourinario, o heridas quirúrgicas en cirugías que se tardan más de 6 horas. Son heridas que hay machacamiento mínimo, no hay mucho tejido desvitalizado. Estas heridas, como ejemplo de heridas contaminadas, pues son todas aquellas cirugías del tracto digestivo o de las vías biliares, por ejemplo, una colecistectomía. Bueno, pues una cirugía de colecistectomía, la herida quirúrgica se considera limpia contaminada, puesto que el objetivo de la cirugía es extraer la vesícula biliar y por haber incidido en esta víscera se considera que la herida es una herida limpia, pero limpia contaminada.
O por ejemplo una apendicectomía, si no hay complicaciones con la misma, pues la herida también se considera limpia contaminada. Cualquier cirugía del tracto genitourinario también se considera una herida limpia contaminada. Las heridas contaminadas son aquellas que pueden ser quirúrgicas siempre y cuando se lleve más de 6 horas de evolución. Son heridas que pues no importa qué profundidad tengan, siempre y cuando pues tengan mucho tiempo de evolución, pues ya se consideran contaminadas cuando tienen más de 8 horas de evolución. Cuando son heridas que no son quirúrgicas, por ejemplo mordeduras de animales o mordedura de humano, pues también se consideran heridas contaminadas, puesto que en la cavidad oral de los animales y de los humanos hay bacterias, y por esta misma naturaleza de las heridas se consideran contaminadas. Estas heridas son generalmente accidentales y pueden estar contaminadas con materiales extraños. Estas heridas normalmente cuando son agudas pues presentan mucha inflamación. También aquí se consideran las heridas con fracturas y que no se hayan generado en un ambiente quirúrgico, en un ambiente de quirófano, que se hayan generado en la calle, por ejemplo. Estas heridas, pues cuando se producen, hay que asearlas lo más pronto que se pueda para disminuir el riesgo de infección. Después tenemos las heridas que se llaman sucias. Cualquier herida infectada con pus o contaminada con gram negativos o gram positivos o con bacterias Clostridium o con bacterias anaerobias, pues se considera una herida sucia o una herida infectada. Estas heridas generalmente se producen cuando, por ejemplo, hay exposición de la herida a materia fecal o se produce en un ambiente extremadamente contaminado como algún basurero, el drenaje, etcétera. También se puede presentar contaminación en alguna herida mal manejada. De algún paciente que se le realiza alguna herida limpia, que en un inicio fue una herida limpia y después esta herida se contamina, pues entonces ya la herida cuando se infecta es una herida sucia. Hay generalmente abundante tejido desvitalizado o tejido necrótico. Para manejar estas heridas pues hay que limpiarlas de manera quirúrgica, quitando todo el tejido desvitalizado. También se pueden presentar estas heridas una cicatrización deficiente por la misma actividad bacteriana o actividad biológica que presentan. Y bueno, pues las diferentes formas cómo se van a cicatrizar las heridas, dependiendo de si es una herida limpia, es una herida contaminada, es una herida sucia, pues principalmente hay 3 formas de cierre de las heridas. Normalmente se habla de un cierre de primera intención, que son los dibujitos que se ven ahí arriba. No se alcanza a ver bien. A ver, dejen busco otra imagen. A ver, aquí tenemos esta. El cierre de primera intención es aquel que se realiza en las heridas limpias. Es aquel que se realiza mediante la sutura. Este cierre de primera intención es el que se prefiere para que la herida cicatrice de la manera más adecuada. Se afrontan los bordes mediante hilos de sutura. El cierre por segunda intención pues no es un cierre en sí, sino que consiste en mantener la herida lo más limpio que se pueda, y entonces pues la herida va a cerrar por sí misma, va a epitelizar el lecho de la herida quirúrgica mediante algunos procesos de cicatrización. Por tercera intención se refiere a aquellos cierres de heridas que se realizan manteniendo la herida limpia, lo más limpia posible, se revivan los bordes de la herida y después se sutura la misma cuando está libre de infección.
Y bueno, pues esto es el día de hoy. La clase espero que les sea de provecho y nos vemos mañana. Gracias.